ya también nos surgía estrenar esa cortinilla, mano. Van a tener el honor ustedes dos de estrenar esa cortinilla. Tenemos aquí con nosotros a Víctor Ronquillo, periodista y escritor, y también a Samuel González, experto en seguridad, además de todo, abogado en estos asuntos. Señores, creo que hoy nos atañe uno de los problemas, ¿no? Sin duda más fuertes de la sociedad mexicana. Digo, yo no me acuerdo de un tiempo, la neta, pues yo estoy morrillo, ¿no? No me acuerdo de un momento en el que no se hable constantemente de este asunto del narcotráfico, ¿no? Y la violencia que luego llegan a provocar. Entonces, creo que me gustaría empezar pues, literal, por el principio, ¿no? ¿Cómo fue que se nos descompuso todo el armatoste cuando antes, así ya sabes, mis papás y abuelos, de, no, te puedes salir a la calle y no pasaba nada? Y ahorita, pues, yo no creo que muchos papás estén tan tranquilos, ¿no? Con el asunto de dejar salir a sus papás. Si quieres empezamos, Víctor. ¿Cómo ves desde tu perspectiva que inició, dónde se empezó a descomponer Bueno, es la verdad un tema pues muy complejo, ¿no? Pero creo que es muy importante mencionar dos ámbitos. Uno de ellos tiene que ver con el asunto de la Guerra Sucia y cómo estos personajes de la Guerra Sucia de los años 60, 70 empezaron a participar, algunos de ellos, en recompensa de sus actividades y de sus acciones, que fueron lamentablemente muy eficaces, en actividades vinculadas con el narcotráfico. Ese es un antecedente que yo mencionaría. Y recordaría lo que me tocó reportear allá en la Sierra de Guerrero, en la región de la montaña, cuando fuimos a un campo de sembradío de amapola, ¿no? Y entonces, bueno, la gente me decía que los primeros que llevaron la amapola a esa región de la montaña, pues fue ni más ni menos que el ejército. Lo mismo que ocurrió en la región de Culiacán antes de las acciones del gobierno y del Estado. Otro antecedente que yo quiero mencionar, el que tiene que ver lamentablemente con la corrupción y con la descomposición de la propia policía, pues es el antecedente del Negro Durazo y las operaciones oscuras, tenebrosas de las corporaciones policíacas en ese momento en la Ciudad de México y bueno, lamentablemente operaciones que se extendieron por todo el país. Y lo otro, ¿no? Sin duda, el elemento de la prohibición, que es determinante. El asunto de la prohibición beneficia pues, a los varones de la droga, a los grandes empresarios del narcotráfico transnacional, a los fabricantes de armas sin duda y a las instancias gubernamentales que se dedican al combate al narcotráfico. Creo que son algunos elementos dichos de una manera muy sintética y pues eso, con palitos y con bolitas. ¿No? Pues es para hacerlo lo más sencillo, mano. Oye, Samuel, ¿por qué si en algún punto llegó a identificarse como un problema, ¿no? Me imagino por ahí de los 70s, 80s que ya estaban pues, empezando como a conjuntarse estas organizaciones, ¿por qué? Pues sí, ¿por qué falla como el sistema en teoría para atacar y desmantelar estas bandas y que ahorita ya parecen más grandes que el mismo ejército? Sí, bueno, yo quisiera complementar lo que dijo Víctor, porque todo lo que señaló me parece muy real, señalando lo siguiente. Siempre ha habido a lo largo de la historia procesos de reconversión de las organizaciones criminales. Si los estudiamos históricamente, ¿verdad? ¿Por qué Culiacán o por qué la zona de Tamaulipas o se convierten en zonas con alta incidencia en el transporte de drogas, ¿verdad? Pues es sencillo, porque antes se dedicaban al contrabando. O sea, Culiacán se dedicaba al contrabando, Mazatlán no, porque era un puerto con ciertas instituciones. Entonces, ¿para contrabando de mercancía o también? Sí, claro, estamos hablando desde el siglo XVIII, XIX, antes de las drogas. O sea, era un tema de contrabando, igual que la frontera, ¿verdad? Entonces, ha habido reconversiones de actividades ilícitas. Y Víctor tocó una que es realmente interesante de analizar, que es la reconversión del tema de los que estuvieron en la Guerra Sucia, precisamente hacer otra actividad ilícita más remunerada, que fue el tema del narcotráfico. Pero estamos hablando de las épocas de los 60, de los 70, de los 80, como dijo Víctor. Evidentemente en México la siembra de la amapola pues tiene que ver con la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial y las necesidades de heroína que tenían los americanos, inicialmente que se compraba de manera lícita para los laboratorios, pero posteriormente a la guerra de Vietnam y
las siguientes guerras que pelearon los norteamericanos requerían que el consumo de estas sustancias precisamente para los soldados. Preguntémonos por qué hay tantas matanzas todos los días en los Estados Unidos, ¿verdad? Y pues tiene que ver con el tema del fenómeno de la guerra y del uso de drogas en la sociedad norteamericana durante todo este tiempo. Nosotros no la vivíamos así, como tú lo estás señalando. Tú eres joven, no sé cuándo naciste, pero en los 80 el tema del, digamos, consumo de drogas pues estaba muy limitado a la marihuana en México. No era un fenómeno, digamos, tan expandido en la sociedad como posteriormente, ¿verdad? ¿Sabe por qué? ¿Porque sacaban todo? No, porque es que no se consumía tanto y teníamos instituciones familiares muy fuertes, ¿verdad? Había otras y tenemos otros problemas que no podemos esconder en materia de drogas, como por ejemplo el uso de tiner y otros solventes para los jóvenes, que es un problema que siempre hemos tenido escondido, ¿verdad? Pero no se consumía tanta marihuana en nuestro país, ¿verdad? Después, si tú analizas cómo se comportaba el consumo de drogas en el país, pues verías que la zona de la frontera pegada a los Estados Unidos tenía prácticamente la misma tasa de consumo de heroína, ¿verdad? Por la conexión con los americanos que estaba ahí. Y la cocaína, pues en los años 80, 90 en México era prácticamente de un grupo de la High Society, de los fifís, diría ahora, en términos digamos, de la 4T, ¿verdad? Actuales. Actuales, para que lo pongamos ahí. Entonces, cuando yo estuve al frente de la unidad de delincuencia organizada en los 90, era un tema completamente distinto, precisamente por esos digamos, esas circunstancias. Nosotros analizábamos la transportación de droga, de cocaína de los estados, de Colombia o del sur, ¿verdad? De Bolivia, de Perú, hacia los Estados Unidos, y éramos país de tránsito, no de consumo, ¿verdad? Y sin embargo, hoy la violencia que genera el narcomenudeo es gigantesca. Sí. Y hay que entenderlo por qué, ¿verdad? Ah. Pues porque igual que los OXXO o las otras cadenas de conveniencia, ¿verdad? Que tienen que controlar cada uno de las esquinas para poder vender el refresco de soda, igual pasa con el narcomenudeo, por eso es tan violento. Sí. El que controla la esquina, vende. El que controla el bar, vende. Y desafortunadamente la violencia se ha apoderado del país. Solamente te hago un comentario más para que reflexionemos, sí, Víctor, claro, ¿te parece? Samuel. Mira, yo fui cónsul de México en Sevilla, ¿verdad? Sí. En el año 98 y en el 99 y en el 2000, ¿verdad? Y cuando tú vives en Sevilla y vives en la sociedad española, estos 2 años que me tocó vivir a mí, te das cuenta que el consumo de drogas de los españoles es mayor que el nuestro, pero ellos tienen 800 muertos cada año, 800 homicidios, contra 130 y tantos mil que llevamos registrados en estos tiempos, ¿verdad? En nosotros, ¿verdad? 30,000 por año. O sea, hay una diferencia impresionante. ¿Cómo si ellos consumen más droga y por lo tanto venden y compran más droga, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos no tienen estos problemas de violencia? Esa es la gran pregunta. Claro. Víctor, ¿qué tanto porcentaje o qué tanto le podemos achacar el crecimiento de los cárteles del narcotráfico en México a la demanda que hay de Estados Unidos? Bueno, es por una parte sin duda, ¿no? Es un mercado, hay que considerar lo siguiente. Al final de cuentas hablamos de un negocio y de un negocio transnacional. Entonces existe un mercado, claro, un mercado que es muy voraz en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos. Pero hay algo más y a mí sí me gustaría señalarlo. No se trata en estos momentos, el problema no tiene que ver solamente con el narcotráfico como tal, tiene que ver con la economía del delito. Los grandes grupos criminales en México y en el mundo participan de esa economía. En México, lamentablemente, esos grupos criminales participan del negocio de la extorsión, del negocio de la trata de personas, del tráfico de indocumentados, ¿no? Es parte del negocio. Ahora, otro elemento que yo quiero poner sobre la mesa y que de alguna manera explica estos procesos lamentables de violencia es lo que podemos considerar
la finalidad que de alguna manera el narcotráfico como negocio tiene en relación a lo que mencionaba Samuel, al control territorial. Pero ese control territorial no solamente ni de manera exclusiva está vinculado a los grupos del narcotráfico o del crimen organizado. También está supeditado y es parte de una agenda de seguridad a nivel continental, establecida en Estados Unidos, generada por una política de control territorial y de explotación de los recursos en favor del beneficio económico de ese país. Ahora, las políticas que se han seguido en México y Colombia hasta ahora tienen que ver con esa estrategia de la guerra de las drogas. La violencia que vivimos en este país es resultado, lamentablemente, de ese proceso terrible. En el fondo de todo, existe un fenómeno, y Samuel lo conoce mejor que yo, desde luego, de securitización en América Latina, establecido como una estrategia de control territorial y beneficios económicos por Estados Unidos. Dicho de una manera muy sintética y otra vez con palitos y bolitas, ellos se benefician en muchos sentidos de las ganancias del crimen organizado, porque al final de cuentas los grandes capitales del narcotráfico no necesariamente existen de manera exclusiva en nuestro país o en nuestros países del sur, sino ellos en el norte y nosotros en el sur ponemos los muertos. Oye, Samuel, ¿cómo viviste tú esa experiencia de estar involucrado en el tema de la investigación de la delincuencia organizada, justo en esta época que, me corregirás si estoy equivocado, pero como que existe la percepción de que es cuando agarró vuelo a llegar al punto que estamos hoy? Sí, pero ni con mucho era como hoy. No, era bueno, difícil. claro, ahorita estamos... Había una batalla muy fuerte entre los grupos de, digamos, la Federación, Amado Carrillo y su gente, ¿verdad?, con los Arellano, pero era una batalla que te producía una cantidad de muertos mucho menor de la que hoy tenemos. La violencia en el país estalla precisamente cuando importan los caiviles y de Guatemala, ¿verdad?, estos hombres expertos en violencia, y que empezaron a decapitar y a poner en ácido. A esas personas. Sí, claro, y luego obviamente con los Zetas, ¿verdad? El grupo que estaba vinculado a Ociel Cárdenas y, digamos, el grupo de Tamaulipas, ¿verdad?, que originalmente pues fueron entrenados por el ejército en los Estados Unidos, como se ha comprobado, ¿verdad? Eso es una realidad, que el fenómeno que hablaba Víctor es realmente muy interesante de analizar y de observar, ¿verdad? Lo vemos incluso en las series de streaming, ¿verdad? Cuando hay temas de narcos y esas cosas, creo que así se llaman unos, ¿verdad? Y te representan los temas de lo que pasó en esos años, ¿verdad? Y cómo se fue expandiendo. Pero hoy, ¿verdad?, pues tú tienes 137,000 muertos el año pasado por sobredosis en los Estados Unidos. Es una cantidad que es 4 veces más que los homicidios en México, y nuestras sobredosis nunca llegarán a esas. Y es bien interesante, Víctor, que el público y que nosotros discutamos, ¿verdad? Porque hay unas sentencias magníficas, ¿verdad?, que se dieron con motivo de las demandas en Estados Unidos a las grandes farmacéuticas. Por ejemplo, claro, los químicos Purdue, que ni siquiera son químicos, son psiquiatras, ¿verdad? Los Purdue, de la farmacéutica Purdue, sí, hicieron el oxicodrina, esta cosa que vemos en los opioides, ¿verdad? Esa sentencia que yo leí es maravillosa, ¿verdad?, porque para todos los efectos iguala y les genera la misma responsabilidad a los cárteles de la droga mexicanos y colombianos que a sus propios laboratorios farmacéuticos, ¿verdad? O sea, más o menos 50 viene de la sobredosis de este tema, el otro viene del tráfico ilegal de fentanil, de heroína y de cocaína, ¿verdad? Las mezclas de este asunto, pero la responsabilidad es pareja. Los norteamericanos han logrado grandes sentencias contra grandes casas de farmacéuticas como Johnson & Johnson, no sé si las puedo mencionar, pero Walmart aceptó la semana pasada, no hace mucho,
3,000 millones de dólares de compensación por el daño que hizo en sus farmacias por estar dando recetas de oxicodrin, de este opiáceo, ¿verdad?, en sus farmacias. Y le pasó lo mismo a las otras cadenas como CVS y las otras, ¿verdad? O sea, si tú ves quién estaba participando en eso, pues lo vimos en el doctor House, ¿verdad? Ahí cómo se ponía y cuál era la explicación que te daban en ese programa. Sí. Pero esa es una gran epidemia que tiene los norteamericanos, causados por americanos. Y hay que decirlo, ¿verdad? Con esta familia, la Perdue, que tuvo que entregar todas sus empresas y 30,000 millones de dólares, todo lo que ganaron con motivo de eso, las veías en los museos, ¿verdad? Ahí el Museo del Louvre en París, una sala dedicada a los Perdue. ¿Por qué? Porque le metieron dinero como tema de lavado de cara. Es un problema mundial. O sea, lo que yo te estoy diciendo es que nosotros vemos un pedacito del tema, ¿verdad? Del otro lado ven otro y en Europa ven otro. ¿Sí? Entonces, es un poliedro que es muy interesante y cuando como yo, a mí me ha tocado, he tenido la suerte de estar trabajando para Naciones Unidas en tema de drogas y delito y de estar en muchos países del mundo, cada uno tiene su dificultad. Afganistán, por ejemplo, te podría comentar, o los otros países. Es un tema extraordinariamente complejo y delicado que requiere aproximaciones y análisis para poder, establecer los análisis y las soluciones. Víctor, ¿por qué se vuelve tan atractivo el tema de la vida del narcotraficante? Si es una vida, me imagino, súper estresante, de muy alto riesgo y que aún así parece guardar cierto nivel de atractivo para ciertos estratos de la población mexicana. Bueno, es que, mira, yo creo que hay que hacer una precisión muy puntual. El tema de las series de streaming, como lo señala Samuel, tiene que ver mucho en este ámbito con el glamour de la vida del narcotraficante. Ese glamour no existe, ¿no? Es una realidad diferente. Está novelizada, ¿no? Está novelizada, está tratada con las luces y con todo. Si pusieran la verdadera vida, no venderían ni más. Pero lo que sí hay que mencionar es que además, claro, ha cambiado esta realidad, ¿no? Mira, yo por una parte mencionaría algún caso concreto en relación a esa primera generación de narcotraficantes, un poco romántica, un poco personajes que venían pues, de la realidad rural de este país, que generaban beneficios sociales para sus comunidades, con mucha ingenuidad. Y luego también, en otro momento, yo mencionaría lo que se vuelve, ¿no?, los grandes consorcios del crimen organizado, dirigidos no por personajes como el Chapo Guzmán, dirigidos por verdaderos personajes oscuros que no sabemos en dónde operan y en dónde están y cómo se benefician de este enorme negocio. Y a otro nivel muy triste, a un nivel de banqueta, de asfalto, pues está la realidad, ¿no?, terrible de quienes participan en esta lucha terriblemente cruenta del control del territorio, ¿no? Ya lo mencionaba Samuel, ¿no? Este control de territorio brutal que se da en los barrios de la frontera, que se da también en regiones rurales, ¿no?, con diferentes ingredientes. Y luego yo quisiera mencionar alguna anécdota pues, de la vida de reportero, que tiene que ver con lo que eran los narcojuniors, que a lo mejor recuerda Samuel en Tijuana, ¿no? Muchachos provenientes de una clase media alta que encontraban en la vida intensa del narcotráfico y de lo que significaba esta vida, pues una expresión distinta a lo que podíamos considerar la vida rutinaria, convencional, el camino recto hacia la felicidad que les habían trazado sus padres. Lamentablemente la vida de estos narcojuniors era muy efímera y creo que de alguna manera sí refería a algunas de estas otras situaciones. Hoy en día podemos también mencionar que existe toda una galería en la literatura de personajes ligados al narcotráfico y también existe toda una cultura a nivel de la música, a nivel de muchos elementos en nuestro país y en otros países como Colombia. Pero yo creo que la realidad tiene que ver también
la búsqueda de la subsistencia, ¿no? Y encontramos fenómenos brutales, terribles, dolorosos, además de esta guerra, que es una guerra del siglo XXI por el control territorial que se vive en nuestro país y en otros países. Encontramos también situaciones muy dramáticas de lo que podemos considerar trabajo forzado, ¿no? Migrantes convertidos a sicarios del narco de manera obligada, obligados a la subsistencia por medio de las armas. Es de enorme complejidad y una realidad que dista mucho, pero mucho, de lo que vemos en las series de Netflix. Sí, claro, digo, evidentemente no son documentales, ¿no? No, pero no es que sean documentales, colega, pero es que sí falsean la realidad. Y ese falsear la realidad genera, en muchos casos, expectativas distintas de vida, ¿no? Yeah. Y condiciona. Ahí sí es necesario señalar que es otra la realidad y que esa realidad en ocasiones es brutal, de una sobrevivencia atroz, ¿no? Yo me imagino que unos que justo le decías que vienen de la realidad rural, ¿no? Sí. Que decías, pues ven en estos, a lo mejor 3 años o 2 que les dure el formar parte de estas organizaciones, la única forma de ganar un poco de lana o de ganar bastante lana para tratar de echarle la mano a su familia, sabiendo aún que pueden perder la vida en el proceso. Al final son personajes explotados. Los grandes esclavos del narco están precisamente en esos grupos de sicarios que sí, lamentablemente, reciben entrenamiento, pero también están esos esclavos del narco en los plantíos de amapola, en los plantíos todavía de marihuana. Están también en la gente que cruza las drogas, ¿no? También. Y hay tristes historias de personajes, lamentablemente, que ignoramos, que han sufrido las consecuencias, y eso también hay que señalarlo, de la prohibición. Este es un problema mundial, pero es un problema mundial que está ligado en muchos sentidos a la prohibición que conviene a intereses comerciales, económicos muy importantes, y subrayo, intereses comerciales. ¿Estarías a favor entonces de que legalicen todo? Yo creo que tendríamos que experimentar y tendríamos que indagar y buscar el camino, ¿no? Para ver hacia dónde, cómo comenzar. Claro. A inicio de este sexenio, yo estuve en una conferencia en la que participó Alejandro Encinas y en la que se hablaba mucho de la necesidad de despenalizar no solamente la marihuana, sino incluso favorecer, ojo, de manera entrecomillada, el cultivo de amapola en la región de la montaña, que en esos momentos ya veía una amenaza muy seria en términos económicos con el fentanilo, ¿no? Que es la droga que en estos momentos causa más problemas de sobredosis, muertes en Estados Unidos, y que es considerada una verdadera epidemia. Ya, sin duda. Es igual con los opiáceos, ¿no? Estamos en las mismas. Así es. Oigan, vamos a ir a un cortecillo rápido. Regresando, vamos a redondear un poco el tema. Digo, evidentemente no vamos a abarcar todo, mano, porque esto es algo extremadamente complejo, pero pues a ver qué nos alcanza en los próximos minutos. Ahorita regresamos. Mira, estamos de regreso. Vamos a leer algunos mensajillos antes de seguir aquí con la mesa. Mira, luego, para que vean luego la calidad de mensajes que nos mandan. Espérense, eso va a ser el tercero ahorita. Carlitos, regresé a las aulas de la UNAM después de 40 años. Ahora tiene un letrero de prohibido ingerir estupefacientes. Sí, porque ya me imagino que están por todos lados, ¿no? O sea, ya, de hecho, bueno, antros y cuanta más, ya cosas todos los días. Dice, morrito, Nel, ya no te cuestes al primer hervor. Ay, por Dios, déjenme en paz. Fíjate la calidad del mensaje, ¿eh? Ahí les voy. Ponlo usted un punto. Punto final. Ese es el punto. ¿Cómo de que no? Oigan, a ver, ya para ir como redondeando este asunto de el tema, pues sí tenía un punto el que nos mandó comedia. Que ya se me fue la onda ya por hacer ese chiste, maldita sea. Ya. Creo que mucho de lo que tiene que ver con el narcotráfico, lo decía Samuel, es el tema de la violencia, ¿no? Pero ¿qué tanto juega el rol activo Estados Unidos con el tema de las armas? Porque, vienen de algún lado, aquí casi no hay fábricas de armas, allá es donde hay una industria multimillonaria que tiene un lobby brutal, ¿no? en el Congreso. Entonces, me imagino que juegan su parte, ¿no? Y que hubo conversaciones no solo de ahorita, sino de hace muchos años sobre el tema de las armas y de cómo estaban entrando casi como Pedro por su casa aquí a México. Pues sí, eso ha sido tradicional en el país, no es nuevo, pero ahora tiene más repercusión precisamente porque pues el narcotráfico las usa
los delincuentes las compran, y mientras más sofisticado sea el armamento y de más poder, pues las usan más precisamente para tratar de equipararse con el ejército, ¿verdad? Yo sostengo que ningún grupo de narcotraficantes va a tener las armas que tiene el ejército, ¿verdad? Que las policías municipales sí. ¿Sí crees? Sí, desde luego, el ejército tiene todos los que quieren, tanques, ¿verdad? O sea, no pueden enfrentarse uno a uno. De tener un tanque, pero... No pueden enfrentarse uno a uno. O sea, ahí el tema de diferencia es que, obviamente, los narcotraficantes quieren amedrentar a la población, por eso usan todas estas armas, y segundo, a las policías, a las municipales y a las estatales. Y claro, con la Guardia Nacional ahora, pues tienes un problema de equiparación en armamento, entonces, digamos, no hay ahí. El problema no está ahí, ¿verdad? El problema está en que todas las armas que tenemos, o no solo está ahí, ¿verdad? El problema de los homicidios es la imitación, ¿ok? También la imitación. El que un tipo, ¿verdad?, quiera matar a su esposa y lo haga disfrazar el homicidio de la esposa, en realidad sería un feminicidio, como un acto de delincuencia organizada, y lo vimos aquí en la Ciudad de México con la ejecución de esta señora Abril, ¿verdad? Aquí que en realidad organizó el esposo, ¿verdad? Por ejemplo, y lo viste en otras circunstancias. Entonces, la imitación es un tema muy, muy delicado, y obviamente la presencia de las armas de los Estados Unidos aquí sí tienen esta fuerza que genera la violencia. El otro gran tema, pues, es la impunidad. La diferencia entre España y México, ¿verdad?, no es la cantidad de drogas que se meten, porque ya se las meten más, ¿verdad?, de todas. La diferencia está en que allá, si tú relacionas el número de homicidios con el número de sentencias, tienes una proporción de 110. Es decir, si hay 800 o 1000, ¿verdad?, homicidios al año en España, tienes 1100 o 1200 sentencias. Tienes más sentencias que homicidios. ¿Y qué quiere decir eso? Que allá no se tolera el homicidio de ninguna persona y se ataca a quien lo cometió, ¿verdad? Y tienen resultados. Claro. Ese es el tema que te define el problema de la violencia, ¿verdad? No solo el tema de la droga, ¿ok? Ese es un tomo. Obviamente se pelean, y la gente igual se pelea por el huachicol que por el control de los mercados. No, si te peleas por un lugar de estacionamiento, mano, pues la neta es que... Sí, pero te puedes pelear por eso, pero no debes sacar la pistola y dispararle al otro, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿no? Víctor, tú que estuviste así como estábamos diciendo, así en la mera línea, en la trinchera, ¿no?, en campo, reportando todos estos asuntos, sobre todo en Ciudad Juárez, ¿cómo ves o cómo identificas que sea el problema, si es que hay un problema central en lo que se refiere al tema de los cárteles de la droga o de la delincuencia organizada? Mira, dos apuntes antes, ¿no? Uno tiene que ver con el tema de las armas. El grave problema de las armas tiene que ver con los fabricantes de armas en Estados Unidos, ¿no? El gobierno de México tiene 2 demandas interpuestas en este momento muy importantes contra los fabricantes de armas y, ojo, contra los comerciantes de armas. Está detectado que en la región de Arizona existe el mayor número de distribuidores de armas que son traficadas a México. La exigencia del gobierno de Estados Unidos en este entendimiento, que ahora se llama así la operación, el nuevo entendimiento, es que México limite las operaciones de tráfico de fentanilo. Y la exigencia del gobierno mexicano es que el gobierno de Estados Unidos limite el tráfico de armas, porque está detectado en qué lugares se distribuyen. Incluso está documentado cuáles son las armas que se trafican con mayor frecuencia, con mayor intensidad en nuestro país. Es un tema súper determinante. La construcción de la paz en México pasa
por impedir el tráfico de armas, ¿no? Esto creo que es importante señalarlo. Lo otro, bueno, mira, a mí me tocó estar en lugares muy dolorosos, terribles, y bueno, yo recuerdo quizá el más brutal fue un picadero en la región, en Nuevo Laredo, ¿no? Y en ese picadero era realmente una pequeña ciudad perdida en el centro de Nuevo Laredo, en donde, pues eso, la gente se dedicaba a consumir y a picarse con heroína. El otro lugar brutal, terrible y doloroso es el bordo de Tijuana, en donde lamentablemente existen todos aquellos que se quedaron varados, atorados en el cruce Estados Unidos en esta región. Lamentablemente en ninguno de los dos lugares. Yo estuve por primera ocasión en el bordo hace muchos años, en Nuevo Laredo lo mismo, y estuve hace 2 años o 3 en ambos lugares. La realidad ha sido todavía más terrible. La degradación humana que se vive en ese lugar es todavía más atroz y dolorosa. Las gestiones del Estado a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal son nulas en esas regiones, lamentablemente, ¿no? Ese es quizá lo que me ha tocado de manera más dolorosa mirar y ser testigo, ¿no?, de lo que puede ocurrir con la realidad del narcotráfico en nuestro país. Víctor Ronquillo, escritor y periodista, gracias por estar aquí, junto con Samuel González, experto en seguridad y abogado. Gracias a ambos. Digo, yo sé que no abarcamos todo porque pues, esta cosa es muy vasta, sí, pero al final creo que es una buena revisión, ¿no?, para empezar a entender y ver por dónde abordar, ¿no?, uno de los temas que sin duda, por más espinoso que sea, creo que se tienen que hablar, ¿no?, y ver cómo podemos encontrar la cuadratura al círculo. Gracias a ambos, mis niños. Vamos a ir a un corte, ahorita regresamos. No se vayan.